7 de la mañana con 49 minutos, 7:49 minutos. Saludamos ya con Permíteme nuestro... hacer una Ujú. precisión nada más. Cuando yo hablaba de la baja en el tema de la gestión, no eran 9 y pico, eran 11,42% menos en las cifras de enero y la de marzo que presentó Perfiles. Gracias, nada Ujú. más, solo eso. Ahora sí, saludamos con nuestro primer invitado. Ya está con nosotros vía telemática el abogado defensor del expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Manuel Manterán, y de la ex comisionada de pacificación, Claudia Garzón. Nos acompaña el doctor Jorge Az Armas. ¿Cómo está, doctor Az? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. ¿Cómo avanza ese proceso de defensa del doctor Terán, por ejemplo? Estoy tomando en cuenta que ayer se le negó la apelación a la prisión preventiva en otro caso, que no tiene que ver con el caso Metástasis, pero que sin lugar a dudas tiene una influencia, porque el doctor Terán va a permanecer bajo esa figura de la prisión preventiva. ¿Cómo avanza el proceso dentro del caso Metástasis de su defendido, del señor Terán, por un lado, y de la señora Garzón, por el otro? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, dentro de lo que nos encontramos todavía en instrucción fiscal, tenemos ahora estos nuevos 30 días, no puede superar los 120 días. En cuanto a la defensa del doctor Terán, las aportaciones en cuanto a los descargos ya han sido presentadas. Siempre se ha presentado cuáles fueron las conductas dentro de participación de esta presunta organización criminal. Lo que podemos ver realmente, y es lamentable, sucede aquí, sucede en otros países, cuando existe la presión mediática se comienza a abrir juicios paralelos, en el que muchas veces la decisión del juzgador estaría comprometida con esa presión social y el cumplimiento del populismo penal. Entonces, para poder decidir muchas veces, si toman una medida, si le pueden dar una medida a una persona, creen que van a venir por default o como un efecto dominó otras personas que bajo a ese criterio le tienen que dar a los demás también otras medidas. Entonces, para ellos es mucho más claro decir de que los elementos no se han desvanecido, los elementos aún existiría un peligro de fuga o un entorpecimiento procesal dentro del proceso y que por el momento, bajo ese criterio que le da la norma para tomar una decisión discrecional, ellos decidan no tomar dicha decisión. Por ende, siempre sabemos nosotros, los litigantes, que el momento de poder corroborar lo que aporta la fiscalía en el momento procesal va a ser el juicio, porque la etapa de investigación, la etapa de instrucción, la voz mucho más fuerte siempre va a ser la del Estado a través de la fiscalía, porque siempre va a ser un aporte indiciario, un aporte presunto que ellos cargan. Y que si bien es cierto, el juez no puede darle una valoración profunda a los elementos aportados, porque también son hipótesis provisionales. ¿Qué quiero decir? Que cerrada la instrucción, esa hipótesis provisional de la Ujú. etapa se puede hacer ya una hipótesis de acusación permanente que se va a mantener para el juicio. Pero el documento presentado, el chat presentado, lo va a tener que dar ahora sí ante un tribunal lectura por lectura y después vamos a tener que contradecir. En el caso del doctor Terán, si le damos lectura a los chats, no existe ni un solo chat que le puedan decir a él que él escribió, que él concertó, que él planificó, que él ayudó, que es lo que se necesitan los elementos del verbo rector del tipo penal de delincuencia organizada. Por ende, ya se pronunció también el juez cuando dio una revisión de medidas para uno de los procesados que era parte eh, de del ayudante en el proceso, en la etapa cuando él era un juez de Corte Nacional. Y le había manifestado que esos chats se le atribuían a esa persona. Y en el momento que se pronunció que se atribuían esos chats a esa persona, estaría excluyendo, según ese razonamiento, por haberle negado esa medida, que no entonces tendría autoría dentro de esos chats por el cual han incriminado al doctor Terán y por el cual hoy está siendo privado de libertad. Y hay un razonamiento emitido por el juzgador, que Ujú. claro, se va a usar más adelante para poder decir, bueno, tú razonaste y resolviste para el caso de esta persona de tal manera, ahora ¿cómo vas a resolver para este proceso para el doctor Terán? Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, se ha dicho desde un principio que desde la conversación que tenemos, usted y yo,
que nos estamos concertando para tener un beneficio en una sentencia judicial de habeas corpus. Decimos que vas a tener 450 abdominales, que sería el dinero que se va a dar por coima, ¿verdad? Para tener un beneficio en el habeas corpus que supuestamente tenía en poder el doctor Terán y el tribunal que lo conforma. Pero en ese momento del chat que se decía tales cosas, en ese preciso momento ya había un borrador de la resolución que estaba negándole el habeas corpus al señor Norero. ¿Esto qué relación le da? Que mientras se escribía algo, el resultado siempre ha sido negativo. Por ende, nunca pudo haber una concertación entre el que escribía y el que tenía que resolver. Eso es un elemento importante para ya, desde ya, cambien la medida. Pero como vuelvo y repito, en esta etapa indiciaria, los que conocen los procesos judiciales en el Ecuador, mucho más fácil es para Fiscalía y el juez que te mantengas en esos 120 que va a durar la instrucción, porque no voy a correr el riesgo de que te me vayas a fugar, no voy a correr el riesgo de que, recordemos también al momento de privar de la libertad en los allanamientos que se llevaron, el celular, la computadora, y creen ellos que hasta que no lleguen los elementos que son nuevos para esa fecha, puedan existir nuevos elementos que te puedan incriminar. Y por el momento, espérame un rato, no salgas, veamos qué salta hasta que se cierre la etapa. Y por eso también en etapa evaluatoria, preparatoria de juicio, que es la etapa intermedia, el derecho prevé que puedan ser revisadas en ese momento las medidas nuevamente. En cualquier momento, en cualquier etapa. Lamentablemente, la presión mediática crea juicios paralelos que pueden nublar la objetividad de un juzgador. Recordemos, no son robots, son jueces. Recordemos, tienen familias en casa que les comentan, hijas, padres, tíos, primos que les comentan. Entonces le crean una tal presión que al momento de tomar una decisión pueda estar nublada. Doctor, buenos días. Más allá del el aparecimiento del contacto del doctor Terán en una conversación entre un abogado y Norero, ¿hay algún otro indicio que pueda señalar que Wilman Terán estaba involucrado en esta red o no? La fotografía. Imagínese usted que el otro indicio fuerte de la conversación es la fotografía que tiene uno de los abogados del señor Leandro, que manifestaba que estamos en la oficina y estoy aquí, estoy aquí presente en el juzgado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pregunto yo, si ya le atribuyó que la conversación le había manifestado que quien le dio paso no fue al lugar de despacho, sino fue un ayudante del doctor Terán, y se le atribuyó tal autoría para esa persona, que fue el que ayudó a entrar. O muchas veces, hay muchas, usted entra a la Corte Nacional y va a despachar el despacho A y se puede meter también el despacho B. Uh-huh. Es que muchas veces, y con el respeto que se merecen, los fiscales son pocos los que han litigado en el libre ejercicio. Uh-huh. Señores, ¿cuántos abogados, no es mi caso, que para agradarle al cliente le dice, no hermano, tranquilo, que ya hablé, ya tengo, estoy conversando, aquí te paso la foto, y le pasa la información para poder mantenerlo tranquilo al cliente de que se están haciendo las gestiones? Y por eso le van a atribuir que tiene una participación. Mire, para el tipo de delincuencia organizada es un delito muy complicado, porque la normativa penal y el legislador le da que es un delito de peligro en abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita que exista un desvalor del resultado, o sea, un hecho material que se haya consumado, como por ejemplo un delito de asesinato. Necesitas tener el cuerpo, necesitas tener el hecho que se materialice. Acá no se necesita, por ejemplo, tener el beneficio, sino que tiene que probar esa concertación, esa reunión con fines de querer delinquir. Pero no le va a bastar, no le va a alcanzar a la fiscalía solo con fotografía o con un chat que escribe una tercera persona, a menos que pueda demostrar que hay otro chat que esa persona sí se escribe con esa que estaba escribiendo por las 450 abdominales. Por eso nuestra ley, nuestro Código Orgánico Integral Penal prevé mecanismos o técnicas especiales de investigación. En la Convención de Palermo, suscrita en Italia, que manifiesta sobre estos tipos de delitos de delincuencia organizada o crimen organizado transnacional, les da
armas, instrumentos para que puedan recabar investigación, puedan recabar elementos de convicción y pruebas y los presenten ante la autoridad. ¿Cómo qué? Seguimientos, escuchas, agentes infiltrados. Si ellos ya conocían, si ellos ya sabían hace 1 o 2 años y querían permear o realizar realmente un golpe a la institución, a la corrupción, podrían usar muchos más métodos, no solo este factor del celular. El único método que tienen de técnica de investigación es la explotación de un teléfono. Pero cuando esa explotación y los mensajes no pueden ser claros, cuando no llegan a concatenar una realidad, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué beneficio de la ley y nuestra constitución permite cuando existe la mínima duda o no hay una certeza en un proceso? Si hay una duda, ¿a quién beneficia la duda? Es al reo. Por ende, para ser precisos y concatenar, no pueden dejarlo al árbitro o a solo unos cuantos chats. Que si bien es cierto de todos los procesados, hay algunos que tienen bastante chat que sí les va a dar una certeza, ¿verdad? O llegar a una aproximación de la verdad. Acuérdense que aquí no hay prueba plena ni absoluta. Nosotros no podemos revivir un hecho anterior, jamás. Eso, cuando alguien le diga a usted prueba plena, prueba absoluta, prueba contundente, eso es una falacia, eso es una mentira. Ahora, Usted no puede reconstruir los hechos anteriores, puede aproximarse a la luz de una verdad, de acuerdo a cuántos medios probatorios usted aporte. Si son pocos o son muchos. ¿Cuántos hay aquí? Chats. ¿Cuántos chats tiene? ¿Cuántos chats tiene el abogado X? 20, 30, 50 que corrobora que él participó. Perfecto. ¿Cuántos chats tiene y conocemos que tenga aportados por Fiscalía para el doctor Wilman? 0. Ahora, doctoras, Lo tiene otro funcionario. Doctoras, la señora Mayra Salazar y la fiscal Lidia Saravia han ingresado al sistema de protección de la Fiscalía, la una como procesada y la otra como testigo protegido. Ellos van a dar su testimonio anticipado en los próximos días. Espera que el juez del competente fije una fecha para este testimonio anticipado. Estos testimonios, tanto de Salazar Mayra como de Lidia Saravia, pueden cambiar el rumbo de este proceso en lo que tiene que ver con la defensa del doctor Wilman Terán o de la señora Claudia Garzón. Estas dos personas pueden decir algo que complique la situación legal de ambos defendidos por usted. Para todos los que están en el caso podría cambiar el curso, siempre. En cuanto a la pureza y el análisis, mire, cuando uno está en un tipo cuando uno está procesado y de los elementos que le aporta, ¿verdad? Pasa también en el common law, en el derecho anglosajón, puedes llegar a acuerdos, ¿verdad? Acuerdos con el que tú vayas a aportar, pero muchas veces una persona para poder salvarse tiene que, en el argot popular o mal usado, lanzar al agua a la otra persona. Pero para poder señalar o colaborar con elementos tienen que ser relevantes, contundentes. Porque yo puedo mentir con el fin de salvarme el pellejo. Yo les puedo dar lo que la fiscalía me puede, de forma draconiana, me puede dar un acuerdo con el fin de que tire al agua a la otra persona. Pero su testimonio, hay que hacer un análisis si es fiable, si lo que dice tiene una relación periférica con los demás aportes de la prueba, ¿verdad? Como es en el caso de lo que pueda decir, lo que te estoy diciendo lo corroboro con unas comunicaciones, con contactos. Podría hacerlo, sí, porque puede aportar con nuevas pruebas que las pueda tener escondidas. Por ejemplo, más allá de mi testimonio, bueno, tengo un disco duro guardado en tal lado donde vamos a poder corroborar una reunión con tal persona y tal persona. Con esos aportes eficaces y efectivos podríamos decir sí. Podríamos decir para no solo ellos, para todos. Pero debemos entender que en la posición de la señora Mayra Salazar, como podemos ver de las vastas comunicaciones que tiene, desde ya podemos nosotros dar a entender de que siempre va a tener motivos para llegar a un acuerdo, porque lo necesita. Y si una persona necesita acuerdo, pues va a hacer todo lo posible. Desde ya podemos ver que puede estar contaminado lo que puede aportar. Por eso hay que estar atentos de la aportación que pueda hacer.
qué tan fiable, qué tan puro, qué tan relevante es, qué tan corroboración periférica le puedo dar con otros aportes que tenga la fiscalía. No solo porque voy y hablo y digo, oh, sí, la fiscalía lo va a tomar como la prueba nuclear y central. Mira, bingo, éxitos, lo logramos. Pero así no funcionan los elementos de aporte probatorio. No hay prueba, no hay derecho ni absoluto ni prueba absoluta. Toda prueba puede ser contrario a otra. Otro testimonio puede contradecir. En el interrogatorio, contrainterrogatorio, es importante porque podemos corroborar inconsistencias y contradicciones. Hay que ver todo ese análisis. Qué va a hablar, qué va a decir y en qué marco lo va a decir. Doctor, entiendo que usted también está llevando adelante la defensa de Claudia Garzón, la integrante de la Comisión Pacificadora de las Cárceles. Sí, Es así es. así, ya. Eh, yo daba lectura en el inicio del espacio de opinión del testimonio de este sujeto llamado Marcelo Nicolás Lazo Saavedra, quien este sábado ha manifestado que Leandro Norero le habría entregado al general Pablo Ramírez una cifra eh, cercana o superior a los $200,000 a través de Claudia, quien le dijo a Leandro que lo necesitaba Pablito, porque así se refería a él. Eran unos $200,000 como un donativo para el SNAI, pero que se le entregue en efectivo a él, y Leandro le dijo que no había ningún problema, que hable con alias Estimado, que él iba a entregarle la plata en Guayaquil. Me encargó a mí que converse con el estimado hasta que esté entregada la plata. Según Lazo, una semana después, Ramírez, el general Pablo Ramírez, fue a la cárcel para agradecer el gesto. Es decir, Claudia Garzón era como mensajera. ¿Y es real este dato? ¿Ella le entregó estos $200,000 de Leandro Norero al general Ramírez o no? No, no, eso es una falacia que ya está en el proceso realmente probada. Se permitió que pueda él expandir su versión con el fin de que se contradiga. Ahí es lo que manifestamos. Hay una versión que en un momento en juicio se hará un testimonio que puede hacer una prueba en contrario con lo que dice el señor. Primero hay que hacer un análisis del perfil de las personas que dan versiones. En este caso, es una persona que ha sido privada de libertad por tráfico, por otros delitos. Eso no quiere decir, y no podemos juzgar a una persona por los delitos por el cual ya ha sido rehabilitado, pero sí es importante tomar en consideración quién es la persona que da este tipo de versiones, qué tan fiable es de lo que aporta. Pero más allá de hacer un análisis con el fin de desacreditar a la persona, es con el mismo aporte. Él dice, entre fechas, antes de hay que ver ahí una línea de tiempo en el tema de lo que manifestó. Él dice que esto fue antes del censo penitenciario. En esa fecha del censo penitenciario existieron dos, uno el 22 de agosto y el otro en diciembre. En diciembre ya no nos interesa porque ya había fallecido el señor Leandro Norero en octubre. Entonces, si fue en agosto, que fue el tema penitenciario, por ende entre las fechas del 1 al 12, que manifestó que fue esa fecha que estuvo muy defendida, no corresponde porque ella estuvo fuera del país. Y tampoco va a corresponder porque nunca tuvo un ingreso para esas fechas al centro penitenciario. Entonces, esto documentado con lo que él dice, contradice su versión. Entonces estamos mal usando este tipo de versión que básicamente está infectada de contradicciones, ¿no? Y de falacias. Con fines de buscar qué acuerdos podría tener, no lo sabemos con la fiscalía, pero lamentablemente hay contradicción documental con los documentos que están en el mismo el expediente. Esto mismo se manifestó cuántas veces ingresó al país y cuántas había salido y para la fecha no estaba, Pero lamentablemente. sí está claro que la señora Garzón, digamos, generó una relación bastante cercana con Norero y con algunos otros privados de libertad. O sea, ¿qué razón tendría, por ejemplo, para generar un foro telemático con estudiantes de alguna institución educativa de Colombia y aparecer sentada con Fito en ese foro? Bueno, miren, debemos de saber algo importante. Somos seres humanos todos, ¿verdad? Y lo que acabamos de manifestar es un tema académico. Ella es una victimóloga, criminóloga y psicóloga.
la única que tenía estas especializaciones en esta comisión, la única, manifestado por el viceministro del Interior. ¿Quién cree que pueda tener el acercamiento o las capacidades para poder ganar la confianza? Si necesitamos mantener la paz, necesitamos tener diálogos. Y si necesito tener un diálogo con los privados de libertad, ¿de qué manera puedo tener si no es a través del lenguaje y la comunicación? Entonces, ¿dónde está lo negativo? Porque si no hubiera la pacificación, no tuvieran este tipo de diálogos, no hubiera podido calmar a las personas. Existe tanto mensajes de texto que cuando existían las crisis carcelarias, comenzaban las matanzas, los mismos policías le escribían a Diana, a Claudia Garzón, a decirles, por favor, dile que no disparen, vamos a entrar al túnel de la muerte, a ti te escucha, y ella ya no estaba ni siquiera en funciones. Y ella llamaba, intercedía, para que paren la balacera y pueda entrar la policía a recoger los cuerpos. Esto era en la penitenciaria, con aportes que los vamos a hacer. ¿Qué tiene de malo de que pueda un privado de libertad, bajo la luz de sus conocimientos de cómo ha mal llevado su vida, pueda compartir con la policía para que aporte pues a la academia? Lo vemos, sería estigmatizar a un privado de libertad que pueda aportar, que de hecho tiene también títulos académicos y todo eso. O sea, ¿dónde está lo malo? Yo creo que se estaría llevando a un sesgo, ¿verdad? El que pueda tener estos videos o estas comunicaciones, porque y el decreto ejecutivo 294 manifestaba de que tenía que registrar, entrevistarse, conversar con todos los privados de libertad, sus familiares, guías penitenciarios y todas las autoridades con el fin de poder mitigar las muertes que se estaban llevando en estos centros carcelarios. ¿Y de qué manera a mí me va a escuchar un líder? Imagínese usted cómo yo voy a poner a hablar a bandas que se odian a muerte, que el hecho de que se ven en la calle con un tatuaje te matan. ¿Cómo tú puedes llevar a la razón a estas personas si no te van a escuchar? Si entre ellos no se escuchan y hay una persona en el centro de ellos que sí la escuchan como canal, como filtro de comunicación, era ella. Doctoras, la señora Garzón se conocía con Mayra Salazar y ustedes, como parte de esta defensa, van a pedir que rindan versiones, por ejemplo, así lo hizo ayer el doctor Washington Andrade, también que defiende a la otra comisionada de pacificación, y había pedido la versión del expresidente de la República y su entorno cercano de seguridad que crearon esta comisión. ¿Ustedes también van a hacer lo propio, van a pedir versiones de funcionarios del gobierno anterior que estuvieron al mando de esta comisión o que estuvieron coordinando esta comisión? Sí, efectivamente se solicitó, se presentaron dos, se hizo el derecho a poder hacerle preguntas en las mismas versiones, ¿no? Con el fin de que se corrobore, y así ya lo manifestó Max Campos, que fue viceministro del Interior, cómo se conformó esta mesa de pacificación, cuáles eran los títulos académicos por el cual fueron llamadas y escogidas estas personas, las formas como se les pagaron y todo. Claro, eso es parte de la forma de poder descargar en favor de Claudia Garzón. El expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo, ha dicho que no se ha negado a comparecer a este primer llamado, pero ha dicho que él no tiene nada que aportar, que no tiene información que aportar, siendo el presidente que firmó el decreto para la conformación de esta comisión. Así es. Bueno, ahí hay se lo va a volver a pedir para que vuelva a comparecer. Igual sabemos que a través del Ejecutivo crean sus delegaciones, entonces estos informes técnicos a quién fue que le delegó, ya lo manifestó Max Campos como viceministro del Interior, tendría que venir el ministro también del Interior para que nos pueda aportar mayor información. Y a través de peticiones de documentos vamos a poder hacer las corroboraciones de estas peticiones, pero vamos a pedir otra vez que él comparezca. Tanto el doctor Wilman Terán como la doctora Garzón, Claudia Garzón, ¿conocían a Mayra Salazar? ¿Tenían algún tipo de relación con ella? Bueno, de lo que he podido hablar con ella, no. Básicamente tenían únicamente comunicaciones en el ámbito de la esfera de sus mismas competencias. En este caso, de lo que es la Comisión de Pacificación y con las personas, más que nada, con las personas privadas de libertad. Muy bien, muchísimas gracias, doctoras, muy gentil por atendernos. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este caso. Muy amable.